Bienvenidos a mi canal. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Si son nuevos por acá, les doy una bienvenida enorme. Y si ya son parte de esta linda comunidad, muchas gracias por regresar. Hoy, mis amores, vamos a hablar de un tema que no saben cómo ha incendiado las redes sociales. Prepárense porque la bomba es de proporciones épicas. Y es que nadie, pero nadie, esperaba esto. ¿Están listos? ¿Listos para descubrir de qué estoy hablando? Pues sí, la bomba de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí. La pareja de Love is in the air, Serkan y Eda, o Hande y Kerem, como quieran llamarles. Y es que, mis cielos, el 26 de julio, ese día. Las redes sociales explotaron con la noticia. Literalmente. Después de meses de rumores, especulaciones, fotos y vídeos con 1000 interpretaciones, finalmente la bomba estalló. Y es que el impacto fue tan grande que todavía estamos intentando procesarlo. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que nadie esperaba? Bueno, para empezar, recordemos un poco el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas y cotizadas de Turquía. Su historia de amor en Love is in the air conquistó corazones en todo el mundo. La química era innegable, la conexión era palpable y todos, absolutamente todos, esperábamos que esa magia traspasara la pantalla. Y por un tiempo parecía que así era. Fotos juntos, declaraciones ambiguas, mensajes en redes sociales, todo apuntaba a que Hande y Kerem estaban juntos en la vida real. Los fans, por supuesto, enloquecidos. Celebraban cada gesto, analizaban cada publicación, y soñaban con la confirmación oficial de su romance. Y vaya que esperaron. Hubo viajes juntos, cenas románticas, fotos en la playa, todo indicaba que sí, el amor había traspasado la ficción. Recuerden ese viaje a las Maldivas, ¿se acuerdan? Esas fotos. Bronceados, sonrientes, cómplices. Parecían sacados de una revista del corazón. Las redes ardían, literal. Cada foto era analizada al milímetro. La ropa, los gestos, las miradas. Todo era motivo de debate. ¿Estaban juntos? ¿Era amor de verdad? El misterio nos tenía a todos enganchados. Y no solo eso, también las declaraciones en entrevistas. Evidentemente nunca confirmaban abiertamente su relación. Pero las respuestas eran siempre sutiles, llenas de guiños, de sonrisas que lo decían todo. Kerem con su sonrisa pícara y Hande con su dulzura y elegancia, nos tenían a todos comiendo de la palma de su mano. Nos encantaba ese juego. Nos encantaba ese coqueteo. Sin embargo, como en toda buena novela turca, las cosas no son tan sencillas, ¿verdad? Rumores de crisis, de distanciamiento, de otros amores, la telenovela de Hande y Kerem se volvía cada vez más intensa. Y es que, como en toda relación mediática, siempre hay obstáculos. La presión de los medios, la agenda apretada, los constantes viajes. Todo eso puede afectar una relación, ¿cierto? Pero, ¿y qué me dicen de los rumores de terceras personas? Las telenovelas turcas son expertas en eso. De repente salían nombres, fotos, especulaciones. Y por supuesto, los fans se volvían locos. ¿Quién era? ¿Qué estaba pasando? ¿Era verdad? ¿Mentira? La incertidumbre era constante. Y ahí es donde llegamos al 26 de julio. Un día que honestamente nadie esperaba que fuera así. Y es que ese día, Kerem Bürsin confirmó su nueva relación. Pero no con Hande, sino con otra mujer. Impactante. ¿Verdad? La bomba explotó en 1000 pedazos. Imaginen la decepción de los fans. Imaginen la sorpresa. Imaginen el shock. Porque sí, mis amores, la noticia fue un bombazo. Después de tanto tiempo, después de tantas especulaciones, después de tantos rumores, Kerem Bürsin anunciaba al mundo que estaba enamorado, pero no de Hande. ¿Cómo reaccionó Hande? ¿Qué pasó después? ¿Cómo se sintieron los fans? Todo esto es lo que vamos a desglosar en este vídeo. Porque, como siempre, aquí estamos para analizar cada detalle, cada reacción, y cada movimiento de nuestros queridos actores turcos. Pero antes de seguir, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ni un solo chisme.
Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Y por favor, no olviden dejar su like si les está gustando el vídeo. Me ayuda muchísimo. Ahora sí vamos al meollo del asunto. ¿Cómo fue que se enteró el mundo entero de la noticia? Bueno, Kerem, fiel a su estilo, siempre ha sido muy discreto con su vida privada. No suele compartir mucho en redes sociales, y prefiere mantener su vida amorosa alejada de los focos. Sin embargo, el 26 de julio, rompió esa norma. Las redes sociales se encendieron con la noticia de la confirmación de su nueva relación. Fue un anuncio inesperado. Kerem compartió una foto con su nueva novia, dejando a todos boquiabiertos. La foto era sencilla, pero reveladora. Un abrazo, una sonrisa, una mirada cómplice y la confirmación de que no estaba solo. Y como era de esperarse, las reacciones fueron mixtas. Por un lado, estaban los fans que estaban felices por Kerem por encontrar el amor, y que le deseaban lo mejor. Estos fans, a pesar de la decepción, entendían que la vida sigue, que cada uno tiene derecho a ser feliz, y que al final, lo importante es la felicidad de Kerem. Aplausos para ellos. Por otro lado, estaban los que no podían creerlo, los que seguían esperando que Ande y Kerem estuvieran juntos. Estos fans con el corazón roto se aferraban a la esperanza, a la idea de que la relación con Ande era la verdadera, y que esto era solo un desvío. La tristeza era palpable. ¿Y Ande? ¿Cómo reaccionó Ande ante esta noticia? Bueno, al principio, como era de esperar, se mantuvo en silencio. No hizo declaraciones públicas, no respondió a los comentarios en redes sociales. Optó por la discreción. Pero por supuesto, los paparazzi estaban al acecho. Intentaron capturar cualquier señal, cualquier gesto que revelara su estado de ánimo. Se la vio en varias ocasiones intentando evadir a los fotógrafos, manteniendo una actitud profesional. Y también se la vio trabajando. Demostrando que la vida sigue. Y aunque no hubo declaraciones oficiales, los gestos, los looks, las publicaciones en redes sociales, todo indicaba que tal vez Ande estaba un poco dolida. Es importante recordar que Ande es una persona muy profesional, y que siempre ha mantenido una imagen impecable. No suele exponer su vida privada, y siempre intenta mantener la compostura. Pero aún así, los detalles son importantes, ¿no? Los pequeños gestos, las miradas, las publicaciones. Todo habla. ¿Y qué me dicen de la moda? Ay, la moda es una gran aliada. Ande, después del anuncio, empezó a mostrar un estilo un poco más rebelde. Looks más arriesgados, más atrevidos. Una forma de expresar su estado de ánimo. ¿Quién sabe? Pero definitivamente llamaba la atención. ¿Y qué pasó con la pareja de Kerem? Bueno, la afortunada es una mujer llamada. Nombre de la novia. Es una diseñadora, modelo y también muy conocida en Turquía. Los rumores apuntan a que la relación entre ellos comenzó tiempo atrás, pero que no se había hecho pública hasta el momento. Nombre de la novia, es una mujer muy talentosa, con una carrera exitosa. Es muy activa en redes sociales, y tiene muchos seguidores. Es una influencer en toda regla. Y según las fotos, la relación con Kerem parece ir viento en popa. Viajes, cenas románticas, muestras de cariño, parecen estar muy felices. La noticia del romance de Kerem y nombre de la novia generó, por supuesto, mucho debate. ¿Por qué no Ande? ¿Qué pasó con el amor de Love is in the air? ¿Por qué esta nueva relación? Preguntas sin respuesta. En las redes sociales, los fans comenzaron a analizar todo. Fotos de Ande, fotos de Kerem, fotos de la nueva novia, un análisis exhaustivo. Intentando encontrar pistas, intentando descifrar qué fue lo que pasó entre ellos. Y como siempre, las teorías se multiplicaron. Unas apuntaban a que la relación entre Ande y Kerem nunca fue real, sino una estrategia de marketing. Una teoría muy común en el mundo del espectáculo. Dicen que a veces las parejas son creadas para promocionar proyectos, para generar interés, para aumentar la audiencia. ¿Será verdad? Nunca lo sabremos. Otras a que la relación se desgastó por el ritmo de trabajo, por la distancia, por las presiones. La vida de los actores es muy intensa. Horas de rodaje, viajes, eventos. Y a veces es difícil mantener una relación en esas condiciones.
La agenda apretada puede ser un gran enemigo del amor. Y otras a que simplemente el amor se acabó. Sí, a veces el amor se acaba. Es triste, es doloroso, pero es la realidad. Las personas cambian, las circunstancias cambian, y a veces, lo que antes era amor, ya no lo es. Y eso es válido. Sea cual sea la razón, la realidad es que Ande y Kerem no están juntos. Y Kerem ha rehecho su vida con nombre de la novia. Y después de la explosión, ¿qué pasó? El drama continuó. Fotos de Ande luciendo espectacular, enfocándose en sus proyectos profesionales. Y vaya que Ande ha estado trabajando mucho. Nuevos proyectos, nuevas campañas, nuevas fotos. Se ve más radiante que nunca. Demostrando que la vida sigue, que la felicidad no depende de nadie, y que ella está lista para brillar. Fotos de Kerem feliz y enamorado. Kerem por su parte sigue trabajando, sigue disfrutando de su relación, y sigue adelante con su vida. Se le ve más relajado, más sonriente y más feliz que nunca. Y eso es lo importante. Los fans divididos debatiendo sobre el futuro de cada uno. El debate es constante. ¿Qué pasará con Ande? ¿Qué pasará con Kerem? ¿Qué nuevos proyectos vendrán? Las expectativas son altas. Los fans siguen soñando con verlos triunfar, cada uno por su lado, y deseándoles lo mejor en sus vidas. Y así, mis amores, la bomba del 26 de julio explotó y dejó un sabor agridulce en el mundo. De las novelas turcas. Una historia de amor que nos hizo soñar, que nos emocionó, pero que lamentablemente no tuvo el final que todos esperábamos. Pero como siempre, la vida sigue. Ande y Kerem, cada uno por su lado, continúan adelante, brillando en sus carreras y construyendo sus propias historias. Y nosotros, los fans, los seguimos apoyando, los seguimos admirando, y esperamos ansiosamente sus próximos proyectos. Y es que al final, lo importante es su felicidad. Y esto es todo por hoy. ¿Qué les pareció esta bomba? ¿Qué opinan de todo este drama? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que la relación de Ande y Kerem fue real? ¿Están felices por Kerem? ¿Qué esperan del futuro de Ande? Cuéntenme todo. Espero que les haya gustado este vídeo. Muchas gracias por verlo. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.